semanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oremos a Dios y digámosle: Padre bendito que estás en la gloria, en esta hora maravillosa, Señor, queremos darte el honor, darte la gloria. Mi Rey, nos ponemos en tus manos, pidiendo, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo ministrando, Señor, nuestras vidas, pues necesitamos ser llenos de tu Espíritu, necesitamos comprender, Señor, tu palabra, necesitamos, Señor, aplicar estos principios a nuestra vida diaria. Señor, guíanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos dicho que esa carta a los Corintios bien puede ser dividida para motivos de comprensión en dos partes fundamentales. La primera de ellas es concerniente a los capítulos del 1 al 6, donde se habla acerca de los problemas que la iglesia estaba enfrentando. La segunda parte del capítulo 7 hasta el 16 hablan acerca de las respuestas que el apóstol dio a las diferentes preguntas que la iglesia le había hecho por escrito. Y es así como hemos visto que hay un saludo breve, ¿verdad? Como siempre lo hace el apóstol en todas sus cartas. Un saludo en el cual pues se presenta él y habla acerca de los destinatarios originales de la carta. Y mencionábamos, por supuesto, que la carta es enfática al decir que no solamente los destinatarios originales, sino también aquellos que en todo lugar, dice, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros también somos, por extensión, beneficiados de esta palabra bendita, y también pues para nosotros es el consejo. Luego mencionábamos que hay una acción de gracias, y fue lo que tratábamos el domingo anterior. Una acción de gracias que el apóstol eleva a Dios, no por algo que él hubiera hecho, en este caso por un favor, por un milagro, por una sanidad, por una liberación de cárcel, sino más bien la acción de gracias en este caso era por la salvación, por lo que él había hecho en el corazón de cada creyente, por haber derramado de su espíritu, por haber dado los dones a los creyentes. El apóstol elevaba una acción de gracias por la iglesia de Corinto. Y es así como después de ese breve saludo, después de esa acción de gracias por las bondades que Dios había dado para con la iglesia, el apóstol entra hoy a tratar propiamente el asunto que a él le interesa. Y era acerca de las dificultades, acerca de los problemas que se estaban dando en la iglesia de Corinto, que básicamente pues eran dos, por resumir. El primero de ellos era acerca de las divisiones en la iglesia. El segundo era acerca de los diferentes problemas que se estaban dando en cuanto a los desórdenes que había en la congregación. Hoy pues nos vamos a enfocar en la parte de las divisiones en la iglesia. Qué difícil es, hermanos, el pensar que la iglesia de Cristo pueda avanzar habiendo divisiones. Qué difícil es pensar que lo que Cristo estableció y fundó con poder, ¿verdad?, con llenura de su Espíritu Santo en el día del Pentecostés, la iglesia que él había dicho que ni las puertas del infierno ni siquiera la iban a poder detener. Qué difícil es ver que las situaciones que se puedan dar dentro de una congregación puedan estropear el propósito de Dios. Porque, hermanos, Dios tiene el suficiente poder como para poder derrotar todas las fuerzas que se opongan. Todos los enemigos que se enfrenten a la iglesia son derrotados por el Señor Jesucristo. Pero resulta que los creyentes mismos, hermanos, los que nos reunimos para adorar al Señor, podemos ser los agentes de bendición
Podemos ser los instrumentos para poder llevar gloria y alabanza a nuestro Dios Todopoderoso, pero también pudiéramos ser los elementos que detienen la obra de Dios. Y quiero pues tratar este tema con mucha delicadeza, porque sé que el Señor quiere que su iglesia avance. El propósito de Él es que su iglesia sea victoriosa. Jamás ha sido el propósito de Dios que su iglesia se estanque, mucho menos que retroceda. Pero en la iglesia de Corinto habían dificultades, y creo que en toda iglesia, de cierto modo, siempre se presentarán las diversas dificultades que se mencionan en esta carta. Al hablar de divisiones, creo que es un tema que no nos gusta, ¿verdad? Porque todos queremos estar en una sintonía. Y si ese es nuestro sentir, estamos bien. Pero si sentimos que hay algo que me incomoda, que hay algo que me impide el poder tener comunión con el resto de los hermanos, entonces, hermanos, hay que ser cuidadosos. Quiero que veamos en primer lugar una exhortación a la unidad. Pablo comienza de esa forma, exhortando a la iglesia a que puedan mantener la unidad. Y creo que esa es la clave. El antídoto contra el divisionismo es, hermanos, enfatizar los aspectos que propician la unidad en la iglesia de Cristo. Y vea que en este caso, si hablamos de aspectos generales que unen a la iglesia, es valedero. Pero quisiera que en esta oportunidad mencionásemos que lo que el apóstol está tratando es acerca de la unidad de la iglesia como congregación local. Quiere decir que hoy no solamente estamos hablando de que somos uno en Cristo con nuestros hermanos de diferentes denominaciones a los cuales debemos amar. Siempre hemos enseñado acá que nosotros somos parte de la verdadera iglesia. Somos apenas un grupo de creyentes de todo el resto que está a nivel mundial. Pero el mensaje de hoy apunta a la unidad dentro de la congregación que Dios nos ha puesto. Se dice de otra forma, es la iglesia local. Nosotros donde estamos reunidos. Vea lo que dice primero en esta exhortación a la unidad. Dice el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Oiga lo que el apóstol dice. Os ruego. No es una imposición. El apóstol, como lo dice en otras oportunidades, él bien podría mandar a la iglesia lo que se debe de hacer, porque después de todo él era el fundador de esas iglesias. Pero él dice, os ruego. Quiere decir que el propósito de Dios y el propósito de Pablo es que haya armonía. Como quien dice, hermanos, por favor, hermanos, les suplico que se amen, que se unan, que se lleven bien los unos a los otros. Y me encanta porque hay dos elementos que quiero enfatizar en este versículo. En la parte primera dice, os ruego pues, hermanos. Oiga lo que dice el apóstol. Quiere decir que él está hablando a personas convertidas. Está hablando a personas que habían sido ya transformadas por el Espíritu Santo de Dios. A aquellos que los une muchas cosas de las cuales debemos sentirnos, pero satisfechos en el Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, lo que une a una familia es la sangre. Lo que une a aquellas familias, como lo hemos dicho en otras oportunidades, que nos sentimos bien, ¿verdad? Que nos mencionen nuestro apellido, porque pertenecemos a una familia X, ¿verdad? ¿Y qué nos une? La sangre. ¿Qué es lo que nos hace sentir que nos amamos, que nos apreciamos? Es la sangre. Cuando recordamos a abuelos, cuando recordamos a padres, cuando recordamos a hermanos, a tíos, a primos, sentimos que un lazo nos une y es la sangre, ¿verdad? Que compartimos. En ese sentido, hermanos, es muy valioso. Pero hay que entender que los lazos que nos unen como hijos de Dios son todavía muchísimo mayores. La familia, hermanos, será valiosa y es valiosa en esta tierra. Pero los lazos que nos unen como hijos de Dios van mucho más allá. Y
por decir el punto central de lo que nos une la sangre de Cristo. Todos hemos sido favorecidos por la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Y quiere decir que si la sangre de Cristo ha sido aplicada a nuestras vidas, nosotros tenemos un valor incalculable. Y eso es lo que nos une. Y por eso podemos decir que somos hermanos y hermanas. Y todos tenemos a un mismo Padre, el cual es nuestro Dios todopoderoso. ¿Cuánto damos gracias a Dios, hermanos, por esa sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario? La sangre de Cristo fue derramada y hoy pues nos unen esos lazos. Dice la Escritura que tenemos todos a un mismo Padre, que es Dios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hoy somos hermanos. Entonces, Pablo dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, si todavía nosotros no entendemos quiénes somos, que tenemos la sangre de Cristo, que el Espíritu de Dios habita en nosotros, que tenemos a un Señor único entre todos, que hemos sido bautizados de una misma forma y que tenemos a un Padre que está por sobre todos, como dice el mismo apóstol. Ahora él dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Cristo es el Señor. ¿Cuánto lo recibimos como Señor? Como Salvador nos encanta, ¿verdad? Y siempre decimos, Él me salvó, Él me perdonó, yo no valía nada, si no fuera por Él, yo estaría perdido. Pero muchas personas no lo reciben como Señor. Hacerlo Señor de nuestra vida es hacer lo que Él quiere que hagamos. No hacer mi voluntad, no hacer lo que yo quiero, sino más bien el reconocer que Él es el que me gobierna, que Él es el que manda mi vida y que de Él depende todas mis demás relaciones con mis familiares o con otras personas. Entonces Pablo dice, les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Que hablen una misma cosa. El contenido del ruego de Pablo tiene varios elementos y lo primero que dice es que habléis todos una misma cosa. ¿Qué significa eso? Significa que haya, hermanos, un propósito, que en la iglesia debe de haber un objetivo que se debe de perseguir. No está hablando el apóstol que todas las personas piensen de la misma manera, porque eso es imposible. Cada persona piensa diferente. Como se dice en el mundo, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo, dicen. Pero en aspectos elementales, en la iglesia, aunque pensemos de diversa manera, en la iglesia debemos tener un propósito. Eso es lo que el Señor quiere. Si nosotros tenemos a Cristo como nuestro Señor, que Él es la cabeza de la iglesia, entonces nosotros perseguimos lo que la cabeza dice. Lo que Cristo dice, eso es lo que nosotros perseguimos. Entonces quiere decir, hermanos, que en nuestra vida nos desenvolvemos de diferentes formas. Y para dar un ejemplo, hay profesiones. Usted lo puede ver. Hay médicos, hay ingenieros, hay licenciados, hay arquitectos. Bueno, y si hablamos de carreras técnicas, ni se diga, ¿verdad? Hay una gran variedad. Entonces, todos de acuerdo a la vocación que la persona tiene y de acuerdo a la capacitación que ha recibido, a la formación. Pero cuando estamos en Cristo, cuando estamos en la iglesia todos queremos hacer lo que Cristo dice. En la iglesia tenemos un objetivo. Y si hablásemos de metas personales como creyentes, de la misma forma. Usted me dirá que tiene diferentes metas, pero compartimos una misma meta como creyentes y es llegar un día hasta el final de nuestra carrera. Todos queremos llegar a la patria celestial. Entonces quiere decir que hay cosas que nos unen. Y por eso dice el apóstol que hablen todos una misma cosa. No podemos distorsionar. Y si hablamos de aspectos doctrinales, que era parte de lo que se daba en la iglesia de Corinto, de igual forma. No podemos hoy decir que Cristo es el Señor y luego el siguiente año decir, no, hermano, fíjense que nos equivocamos. Jesús no es Dios. Jesús es
un profeta nada más. Sería derribar todos los fundamentos, pero sabemos que debemos estar en sintonía, debemos hablar una misma cosa. Luego continúa diciendo el apóstol, y que no haya entre vosotros divisiones. Esto es crítico, porque cuando se habla de divisiones, se está hablando de que yo pienso una cosa y el otro predicador piensa otra cosa. Que un servidor dice una cosa y el otro pues dice otra cosa diferente. Entonces ya no hay sintonía. Entonces ya no hay comunión. ¿Por qué? Porque todos queremos hacer algo diferente, ¿verdad? Todos queremos hacer algo que a nuestra manera de pensar es lo correcto. Pero deberíamos de pensar en esta oportunidad y que se trata este tema de que así como Corinto, la iglesia de allá tuvo sus dificultades, las diversas congregaciones de igual forma las tienen. Si en nuestro lugar hubiese, ¿verdad?, alguna situación, porque no digo que la hay, deberíamos reflexionar y pensar, ¿verdad? ¿Cuál es mi sentir? ¿Cómo me siento como predicador? ¿Cómo me siento como líder en la iglesia? ¿Cómo me siento como miembro de la iglesia? ¿Será que estoy trabajando para la unidad? ¿Será que estoy trabajando para que la obra de Dios pueda avanzar? ¿O será que estoy pensando diferente? Hay que reflexionar en esta mañana. Entonces Pablo dice que no haya divisiones. Cuando se habla de aspectos doctrinales es incluso más grave todavía. Si vemos el capítulo 16 de la carta a los Romanos, quiero que leamos un versículo por ahí. En Romanos 16, versículo 17, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Oiga lo que Pablo dijo. Fíjense en los que causan divisiones en cuanto a la doctrina que ustedes han aprendido. ¿Qué más dice él? Que se aparten de ellos. Porque, hermanos, es sabido que la parte negativa, la parte mala es más fácil de esparcir que la parte buena. La repetición constante de la enseñanza de la palabra de Dios es necesaria porque muchas veces somos olvidadizos. Pero cuando algo surge y que es negativo, eso se esparce como que si fuera un virus y que contamina y que lleva a otras personas a también dañar su corazón y poder seguir el error. Por eso Pablo dice, fíjense en los que causan divisiones. Vean quiénes son los que están desviando acerca de la doctrina la cual ustedes aprendieron y apártense de ellos. En cuanto a esto, hermanos, les digo, hay mucho que hablar. Si vemos el antiguo tiempo, surgieron hombres que disputaron el liderazgo de lo que Dios había establecido, de los hombres que Dios había establecido. Por decir algo, ahí está un Moisés, que en una oportunidad 3 hombres, Coré, Datán y Abiram, disputaron el liderazgo de Moisés, creyendo que no solamente él era el que Dios había establecido. Y claro, las consecuencias fueron trágicas. Murieron ellos con todas sus familias. Luego podemos ver también a hombres como Absalón, el hijo de David, ¿verdad? Que de igual forma le quiso quitar el reinado a su padre. ¿Qué hacía él? Se ponía, ¿verdad?, en la entrada de la ciudad y cuando las personas venían a pedir alguna ayuda les decía, tú tienes la razón, ¿verdad? Tu problema podría tener respuesta, pero aquí no hay alguien que te pueda atender. ¿Quién me pusiera a mí, verdad, para poder atender estas situaciones? Entonces, al final, su vida, ¿cómo finalizó? Finalizó muerto también, por querer quitar algo que él, pues, no le correspondía. Y si vemos el Nuevo Testamento, en este caso, hay que ser claros. Acá en la iglesia de Corinto no se dice que los predicadores tuvieran un problema, sino más bien era la iglesia, eran los hermanos los que se habían partidizado, y eso es lo que quiero que veamos a continuación. Cómo
lo que puede ser de bendición para una iglesia con muchos predicadores puede volverse un problema, no por ellos mismos, sino por el mal pensamiento de la iglesia. Entonces Pablo dice, hablen una misma cosa, que no haya divisiones. Pero ¿qué más dice siempre en ese versículo 10? Sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Perfectamente unidos. Cuando mencioné la unidad de la iglesia en Efesios 4, en los primeros versículos, menciona todos esos elementos que dan la unidad de la iglesia. Luego, si vemos también en Hechos 4:32, dice que la primera iglesia estaba unida con una misma mente, con un mismo propósito. Incluso dice que traían elementos valiosos como dinero, cuando ellos, dice que vendían heredades y la ponían a los pies de los apóstoles para que ellos ayudaran a otras personas necesitadas. Entonces había unidad, había propósito. Luego, hermanos, al ver que hay una armonía, al ver que hay una unidad, el apóstol dice, deben de ser de un mismo sentir. El siguiente versículo nos lleva a nuestra siguiente parte del mensaje, las contiendas en la iglesia. Pablo ya les exhortó que deberían de ser unidos, pero luego habla de que había algunas situaciones ahí diferentes. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Oiga, qué interesante es. Debemos sacar la idea de que estos hermanos de Cloé, no sabemos si era una mujer o si era un hombre, no se dice más, pero sí sabemos que había informado a Pablo acerca de la situación de la iglesia. Seamos cuidadosos con eso, porque no era como un chambre, es algo diferente. Cuando se sabe una situación en la iglesia y se comienza a comentar con una persona y luego con otra y luego con otra, y claro, estas personas también le hablan a otros, eso es chambre, ¿verdad? Se hace grande el problema y la persona que tiene la situación después ya se siente avergonzada y ya no haya qué hacer. No era eso lo que pasaba ahí. Esta persona lo que hizo es informar a quien debía ser. Informó al apóstol, le dijo lo que estaba sucediendo en la iglesia. No se sabe si él o ella, ¿verdad?, llegó allá a Éfeso, donde se encontraba Pablo en esa oportunidad, o si le envió una carta, no se sabe. Pero lo que sí es claro que le comentó a Pablo el problema que se estaba dando. ¿Y en qué consistía el problema? Dice el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. 4 partidos habían. Como que la iglesia de aquí, ¿verdad? Está feo se oye decir, ¿verdad? Que este grupo apoya a un predicador, este grupo apoya a otro predicador y este grupo a un tercer predicador. ¿Qué pasaba entonces? Se habían partidizado. Ellos estaban desviando su mirada hacia lo que no era lo correcto. ¿Por qué razón? La iglesia de Corinto se dice que era de diversidad cultural. Era una ciudad, si hablamos de la ciudad, cosmopolita. Habían gente de todas nacionalidades y la iglesia, pues, de igual forma tenía esa forma de pensar. Hoy pensaban una cosa, mañana pensaban otra, eran muy cambiantes. Y Cristo, hermanos, no quiere que su iglesia sea inconstante. Es más, la Biblia dice que aquella persona que es de pensamiento variable, dice que es como las ondas del mar, que son llevadas, dice, de un lado para otro, pero nunca encuentran ningún reposo. La iglesia debe ser firme. Y si nosotros estamos en lo que estamos, no vamos a tener ningún problema que aquí haya un predicador, que hayan 2 predicadores, que hayan 3, que hayan 4, que hayan más. Porque entre más siervos o siervas del Señor hay, la iglesia del Señor va a avanzar mucho más. Pero el centro no es ningún predicador. El centro de la iglesia se llama Jesucristo. Solamente Él merece ser exaltado hoy y siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios.
vamos a estar en problemas cuando nosotros centremos nuestra atención en un predicador. Eso había pasado en la iglesia de Corinto. ¿Quiénes decían, yo soy de Pablo? Aquellos que lo apreciaban mucho. ¿Y qué? Decían, Pablo fundó la iglesia. Pablo vino y por primera vez nos mencionó que Cristo es el Salvador. Entonces ellos lo apreciaban tanto. Una cosa es que usted aprecie a los siervos de Dios y otra cosa es que usted crea que ellos, ¿verdad?, son el centro. Eso no es así. El centro es Cristo, repito. Entonces Pablo había hecho una labor importante y en el capítulo 3 él va a decir que cada persona va a obtener un premio por la obra que está haciendo. Pero enfatiza que ni el que siembra ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, ¿quiénes seguían a Apolos? Eran aquellas personas que quizás habían escuchado su mensaje y otros que habían sido informados que ahí en Corinto había llegado un poderoso predicador. ¿Cómo atrae, verdad, la predicación de aquellos hombres que tienen un mensaje como profético o como evangelístico, que son con una voz tronante? Yo sé que es atrayente, hermano, y cada quien tiene un don diferente para predicar. Entonces Apolos era de esos predicadores tronantes, de esos predicadores elocuentes, dice la Biblia. Dice en el capítulo 18 de Hechos que cuando él llegó, dice que todos quedaban pero asombrados. Si quiere veamos algo. Capítulo 18 de Hechos. Llega Apolos a Éfeso y luego a Corinto. Dice el versículo 24, Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Oiga, era de Egipto. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Quién no quisiera tener un predicador así, verdad? En su iglesia. ¿Qué más? Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Tenía una dificultad, porque no conocía bien todavía todo el evangelio de Cristo. Y claro, otros lo instruyeron. Pero quiero que vean el versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, en la región donde estaba Corinto, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá, ¿qué pasó con él? Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Mire, era de provecho este hombre de Dios. Era de gran bendición tenerlo en la iglesia. Dice el 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea que de verdad era tremendo en la predicación. Apolo, un poderoso predicador. Dice el 19:1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, sigue algo más ahí, pero me interesa que dice que Apolos estaba en Corinto también. Entonces, muchos seguían a Pablo por el respeto que le tenían. Muchos seguían a Apolos porque le gustaba la forma como predicaba, pero otros seguían ¿a quién? A Cefas. ¿Quién es Cefas? Es Pedro. ¿Y quién era Pedro? No era cualquiera. Pedro era el discípulo número 1. Oiga la palabra que uso, aunque quizás no es correcto decir eso. Pedro era el discípulo más sobresaliente de los 12 originales del Señor Jesucristo. Era aquel, ¿verdad?, que siempre estaba ahí hablando, que siempre tomaba la iniciativa, que siempre era el primero que hablaba, el que más se equivocaba también. Pero era activo, era reconocido. Y en la iglesia de Jerusalén fue uno de los dirigentes. Entonces era alguien reconocido. ¿Y quién no iba a querer decir, no, yo me encanta cómo predica Pedro, ¿verdad? Si anduvo con el Señor, era del grupo íntimo del Señor. Entonces, ¿el problema dónde estaba? Otros decían, no, yo de Cristo soy. Y se dice que ni siquiera ellos estaban también en lo correcto, ni siquiera ellos estaban bien centrados, porque había orgullo en ellos.
Si aquí se aparta un grupo y no, yo sigo al pastor fulano, yo sigo al otro pastor, dice otro, no, yo sigo al líder fulano, y no, ustedes están equivocados, yo sigo a Cristo, e igual estamos empleitados todos. Eso no es de agrado, hermanos, delante de Dios, sino más bien lo que al Señor le agrada es que tengamos una misma mente, que tengamos un mismo propósito, porque cuando así lo hagamos, hermanos, no habrá nada, ni fuerza, ni diablo que se oponga y que nos vaya a detener, porque estamos centrados en lo que de verdad debemos hacer. Será Cristo glorificado. Los predicadores serán de bendición. Los líderes de la iglesia trabajarán unidos porque tenemos una misma misión. Entonces, estaban en una situación ellos, en un dilema. ¿Quién tenía la razón? Ninguno de ellos. Ninguno de los grupos, porque todos pensaban que tenían la razón. Los que seguían a Pablo pensaban que estaban en lo correcto. Los que seguían a Apolo, los que seguían a Cefas, y los que decían, no, nosotros somos de Cristo, todos decían tener la razón. Y cuando nadie cede, entonces los problemas persisten. Pero cuando reconocemos que estamos en un error, cuando reconocemos que nos hemos equivocado y cedemos, entonces va a haber bendición. Pero cuando me centre y diga, no, ¿verdad? Si aquí pues yo mando, ¿verdad? Si aquí pues yo soy el pastor, o aquí yo soy el líder del ministerio, ¿verdad? O aquí no, si yo soy el más antiguo. Cualquier cosa que se nos mete en la mente es una pobreza, hermanos, hablando espiritualmente. Porque la realidad es que somos instrumentos en las manos de Dios. La realidad es que solamente somos miembros del cuerpo de Cristo, pero la cabeza es Él. Quien dirige la iglesia debe ser Él. Eso debe ser siempre. Entonces, se estaba dando esa situación. Y yo quisiera enfatizar en esta parte, antes de pasar a la tercera, decir que como predicadores tenemos una responsabilidad, porque la iglesia va a seguir las palabras de sus predicadores. A veces, si no tenemos cuidado, será cosa incorrecta lo que se diga y la gente lo va a tomar por buena. Una gran responsabilidad delante de Dios. Quisiera decir que es más importante el mensaje que damos que el mensajero. Oiga, el mensaje que nosotros damos es más importante. La gente no debe de ver tanto al que da el mensaje como para decir que es una gran persona, sino más bien el mensaje que se está impartiendo, porque el mensaje debe de glorificar al único que merece la gloria y la honra. Se llama Jesucristo, nuestro Señor. Él es el único que merece ser exaltado. El mensaje es central. Toda iglesia debe centrar su mirada en aquel que es el Salvador de nuestras almas. Y cuando prediquemos de esa forma, hermanos, como decía un predicador antiguo, nuestro pastor fundador lo mencionaba, que cuando ese hombre de Dios predicaba, por cierto, tuve la oportunidad de conocerlo, decía él, ¿verdad? Señor, y se arrodillaba, escóndeme tú, Señor, tras el púlpito y que todas las personas te miren mejor a ti. ¿Verdad? Qué bueno. Que así sea el pensamiento, que la gente exalte a Cristo. Pasemos a la parte tercera y última. Pablo hace una amonestación en cuanto a las gentes, lo que debían de pensar en realidad. Versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 3 preguntas le hace. Cristo no está dividido. Eso es una realidad. Si leemos 1 Corintios 12:12, Pablo hace una analogía entre el cuerpo y lo que es la iglesia del Señor. Una analogía, una comparación. Romanos 12:12 dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, ¿cuántos cuerpos tenemos nosotros? Uno, ¿verdad? ¿Cuántos miembros hay en ese cuerpo? Muchos. Y todos cumplen una función. ¿Cuál parte de su cuerpo usted se quitaría?
Ninguna, ¿verdad? ¿Cuál dedo no le sirve? Todos nos sirven. ¿Cuál oreja quisiera volarse? Ninguna, qué feo, ¿verdad? ¿Cuál mano no me sirve? ¿O cuál ojo si me dan a elegir? Ninguno, los dos me sirven igual. Hermanos, así en Cristo. Dice acá, ¿cuál miembro del cuerpo de Cristo entonces no sirve? Todos sirven. Por eso no debemos menospreciar a nadie, porque todos valemos algo y valemos la preciosa sangre de Jesucristo que fue derramada por cada uno de nosotros. Ahora, en cuestión de funcionalidad, usted va a ver predicadores, usted va a ver salmistas, usted va a ver coristas, usted va a ver gente que atiende al pueblo de Dios, va a haber gente que ministra sanidad, va a haber gente bueno que tiene diferentes dones, pero todos valen en el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, Cristo no está dividido, es un hecho. Y si Cristo como persona no está dividido, su iglesia tampoco debe estar dividida. Entonces, vea lo que dice, ustedes no han sido bautizados en el nombre de Pablo. Ustedes no deben de fijarse en Pablo. Y eso que él está hablando. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Dice. No, ¿verdad? Fue Cristo. ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No. Fuimos bautizados en el nombre de Cristo Jesús, conforme al bautismo que él mandó. Así hemos sido bautizados. Pero luego sigue diciendo todavía el apóstol, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. O sea, fueron bien pocos los que él bautizó. En el versículo 16 dice, también bauticé a la familia de Estefanas. A los demás no sé si he bautizado a algún otro. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Mi encomienda principal no fue bautizar. Ojo, él no está diciendo que el bautismo no es importante. Él está diciendo que la función que Cristo le encomendó a él fue predicar la palabra de Dios. El bautismo es importante. Hechos 2:38 dice que todas las personas que creían en Jesús se bautizaban. Y así debe ser en estos días igual. Si entre nosotros o entre el pueblo de Dios que nos mira a través de la red hay personas que todavía están retrasando su bautismo, deberíamos ser conscientes y decir, ya creí en Jesús. Entiendo que es mi Salvador, entiendo que es mi Señor. ¿Qué sigue entonces? Demostrar mi fe públicamente. Bautizarse es demostrar su fe públicamente. Y siempre que preguntan los ya bautizados, la respuesta es la misma. ¿Usted se bautizaría de nuevo si fuera posible? Todos decimos amén, porque fue un momento tan precioso. Muchas personas en el mismo momento de su bautismo en agua fueron llenas del Espíritu Santo. Todo cambia, ¿verdad? Cuando una persona obedece a la palabra de Dios y luego uno sirve en diferentes ministerios, entonces quiere decir que obedecer a Dios es importante. Pero Pablo dice, yo no bauticé a muchos, fueron pocos los que he bautizado. Dice el versículo 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Como quien dice, no, que a mí, ¿quién me bautizó? Pues a Pablo. ¿Quién me bautizó a mí? El pastor general. ¿Quién me bautizó a mí? Que predica de esta y de esta forma. No, hermanos, démosle la honra que merecen los siervos de Dios. Eso sí, no estoy hablando en contra de eso. Démosle la honra que merecen las personas, pero como hablábamos un día de estos, la gloria y la adoración, la exaltación, solo son para nuestro Dios. Eso es así. Entonces Pablo dice, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y mire la forma, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Incluso en la forma de predicar, nosotros podríamos también restarle gloria al que merece. ¿Por qué? Podemos hacerlo de la forma como nosotros sabemos y como puedo. No, es que de predicar es sencillo. Decía un siervo, no sé quizás, pero que haya rectificado, ¿verdad? Porque decía él, no, si eso de hacer sermones, decían, eso de hacer sermones,
25 sermones me hago al día, decía. Dios mío, yo quizás me voy a rendir a los pies de él, ¿verdad? Bueno, que no va. Porque hermanos, para que Dios le dé una palabra de verdad a uno, pero una palabra que edifique, un mensaje que venga de Dios, hay que buscar al Señor. Los que de verdad tienen conciencia en la predicación de la palabra, he oído mencionar a siervos de Dios que decía, para predicar un mensaje de 45 minutos, debe de haberse preparado por lo menos 7 horas. Un mensaje de 45 minutos. Hablo de lectura de la Biblia. Hablo de consulta de diccionarios, de consulta de otras versiones. El tiempo de oración, ¿cuánto es? No solamente en un momentito, ¿verdad? Cuando quiere que Dios le dé el mensaje, como dicen, que se lo revele. Hay que seguir orando. Se dice que hay que orar antes, durante y después de la preparación del mensaje. Entonces quiere decir que hay un compromiso. Pero hacer un bosquejo. No, sí. Pues podría ser rápido, creo, con la experiencia. Rápido, buscamos un pasaje bíblico aquí. ¿Cuál es el tema? Tal. Y los puntos, 1, 2, 3, ya, un mensaje. Aquí tengo ya. Hago otro. Rápido. Pero tal vez sin mucho sentido. Pero algo que me ministre a mí, algo que me llene a mí y algo que Dios diga, esto es para la iglesia. Esto es para que bendiga la iglesia. Esto es para que crezca la iglesia. Esto es para que prospere la iglesia. Eso es diferente. No es de al azar, ¿verdad? Como decían antes también. Donde se abra la Biblia, pongo el dedo aquí. Muchos le fue mal por eso. Como aquel que le cayó ahí en lo de Judas, ¿verdad? Y Judas se ahorcó. Dios mío. No, tiene que ser otra, diferente. Haz tú lo mismo. Le pareció después. No, Dios mío, eso no ha de ser. Y lo que has de hacer, hazlo pronto. Le apareció después. Así no es, ¿verdad? El buscar algo de repente, así, al azar, no. Debe de haber un compromiso. Y por eso Pablo entendió y él dijo, Cristo no me envió a mí a bautizar, me envió a predicar. Y si lo envió a predicar, ese hombre era diligente. Ay de mí, decía él, si yo no predico. Se sentía con un compromiso de darle el mensaje a las personas, a los que ya conocían, a los que estaban en las iglesias, pero también a aquellos que no conocían. Él se sentía obligado para ir hasta Roma. Él se sentía obligado para ir a Éfeso, a ir a Corinto, a ir a Tesalónica, a Filipo, donde quiera que hubiera necesidad, ahí sentía el apóstol que Dios lo estaba enviando. Entonces, nosotros, hermanos, sin ser predicadores, todos debemos tener un compromiso y decir, bueno, ¿para qué Dios me quiere usar? ¿Dónde me va a usar? Puede ser que para su familiar se ha alejado de Cristo y entonces Dios le pone en su corazón, anda a visitarlo, decirle que vuelva a la iglesia, que se arrepienta, que Dios lo va a perdonar. Ahí es enviado. ¿O qué? Quizás en donde usted estudia, testificarle a sus compañeros, compañeras de Cristo y no avergonzarse, porque hay gente que se esconde. Pero el que de verdad ha nacido de nuevo es una persona que no le importa, aunque lo ridiculicen. ¿Y qué importa? Si nosotros sabemos en lo que estamos, sabemos a quién seguimos. Entonces, donde quiera que nosotros estemos o donde quiera que vayamos, que el nombre de Cristo siempre sea puesto en alto. Eso es lo que quiere el Señor, una unidad tanto en nosotros que nos reunimos y luego pues que avancemos a alcanzar otras personas más en Cristo. Bien, quiero que oremos, cerremos nuestros ojos, hermanos, y demos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Señor, te damos la honra y la gloria. Tú eres, Señor, el que nos ha llamado con llamamiento santo. Tu obra, Señor, es bendita, tu obra es maravillosa, Señor. Queremos pedirte, Padre, que nos uses como los instrumentos
que tú has llamado, Señor, para honra y para gloria tuya. Hay, Señor, un compromiso en nosotros de ser fieles en proclamar tu verdad, en proclamar, Señor, las maravillas que tú has revelado en tu palabra, Señor. Danos la oportunidad de ser predicadores fieles, de ser, Señor, lo que tú quieres que seamos, que te demos gloria, que te demos alabanza a ti, Señor, y que tu iglesia pueda verte a ti como la cabeza, Señor, que te pueda exaltar y glorificar por sobre todas las cosas, y que cuando venga, Señor, el desánimo, cuando venga la acechanza, cuando venga la amenaza, cuando venga, Señor, la calumnia, que podamos estar firmes en ti, mi amado Señor. Pues solo tú eres el que merece glorias y honras. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Bendigamos el nombre del Señor.